Entonces damos la bienvenida a la doctora Caterine Cherres para que nos dé pues, el arranque, el inicio de esta temática. Doctora, bienvenida, muchas gracias por su participación. Bueno, buenas noches a todos. Espero se encuentren bien, pese a todo lo que esté pasando. Espero que todos estén guardaditos en su casa. Mi nombre es Catherine Cherre, soy médico especialista en psiquiatría. Mi pregrado lo hice en la Central, mi posgrado en la UTE. Tengo un diplomado en arteterapia, un curso superior en psicoterapias familiares de grupo, individuales y de pareja. Pues como ven, mi pasión siempre ha sido la psiquiatría y la salud mental. Y pues en esta charla hemos creído que es muy importante cómo se aborda la salud mental desde el primer contacto que ustedes tienen, porque vivimos en una sociedad en la cual hay mucho estigma en cuanto a la salud mental. Por ende, el paciente de psiquiatría es un paciente al que la mayoría le tiene miedo, no sabe cómo abordarlo, no sabe cómo reaccionar, inclusive no se sabe cómo derivar. Entonces, esta charla y esta masterclass es específicamente pues para saber cómo hacer el primer abordaje ante una urgencia psiquiátrica. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con la misma. Sus preguntas pues serán bien recibidas al final de la charla. Y pues vamos a empezar con conceptos básicos, porque uno no puede hablar sobre trastornos mentales sin saber qué significa salud mental. Y hablamos de salud mental. La salud mental es el estado de equilibrio emocional, cognitivo y conductual que permite al individuo desenvolverse de manera responsable en su entorno familiar, social y laboral, gozar de bienestar, calidad de vida y adaptarse a los cambios de la vida diaria. Y esto es en realidad lo más importante y lo que define en sí la salud mental. ¿Cuán adaptable voy a ser a los cambios que van a surgir? Porque la vida no es plana y todo lo que va pasando no va a ser como nosotros esperamos. Por ende, a cada cosa que va pasando, nosotros debemos aprender a adaptarnos. Eso es lo que define la salud mental. Y pues se puede definir también como salud mental a la capacidad del individuo para establecer relaciones saludables con los demás, participar de forma constructiva en las modificaciones del entorno que viene a ser similar a la adaptabilidad, desarrollar la personalidad integrando las pulsiones instintivas dentro de las normas sociales, resolver de manera adecuada los potenciales conflictos, ¿no? Por ejemplo, en esta que vemos desarrollar la personalidad integrando las funciones instintivas dentro de las normas sociales, ya podemos hacer un análisis de todo lo que está pasando, ¿no? Porque salud mental es cómo yo me desenvuelvo en un medio y sus normas sociales. Si transgredo las normas sociales, pues probablemente ya me estoy yendo hacia un trastorno. Y pues aquí también cabe recalcar y cabe hablar sobre las emociones. Si serán normales, será normal que uno esté enojado, que esté alegre, que esté con temor, con desagrado, tristeza. Y pues la mayoría, no sé si han visto esta película que se llama Intensamente, y pues les recomiendo, está en Disney. Es una película elaborada por neurobiólogos en la cual pues vemos que todos los seres humanos tenemos un sistema límbico capaz de vivir todas estas emociones en un mismo día. Es decir, podemos estar tristes, con ira, todos. Los seres humanos somos emocionales porque todos poseemos un sistema límbico, pero ya con los años se va formando la corteza prefrontal y esta es la que nos ayuda a limitar y a controlar un poco que estas emociones no sean desbordadas, ¿no? Por ejemplo, en los niños ellos patalean, gritan más porque sí, su corteza prefrontal no está formada adecuadamente y sus emociones se desbordan. Sin embargo, los adultos sí, también podemos tener emociones y tenemos emociones, pero estas duran poco tiempo y pues son cíclicas en torno al día y en torno a lo que va pasando. Entonces, sí es normal estar triste, sí es normal estar con ira, sí es normal tener miedo. Por ejemplo, todo lo que está pasando ahora. Todos estamos con miedo, con ansiedad. Esta ansiedad es normal. Se detona ante la incertidumbre, ante estos sucesos que no esperábamos que pasen. Entonces, no es que estamos en un trastorno, sino es una respuesta normal de nuestro sistema límbico. Y pues ahora sí vamos a hablar sobre lo que es un trastorno mental. Y pues primero, ¿por qué los psiquiatras usamos el término trastorno en el DSM y demás? Es por la multicausalidad. Y no hay dos trastornos mentales que tengan la misma causa. No hay dos depresiones iguales. En una puede ser un antecedente de un abuso, en la otra
conflictos en la familia, laborales, demás, que ya explicaremos más adelante, pero es por la multicausalidad. En un trastorno hay muchas causas que pueden detonar en uno. Entonces, el trastorno mental se caracteriza por una alteración clínica de la cognición, pensamiento, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general va asociado a una discapacidad funcional en áreas importantes de la vida, como la laboral, la estudiantil y demás. Las afecciones de la salud mental comprenden trastornos mentales y discapacidades psicosociales asociadas a un alto grado de angustia o riesgo de conducta autolesiva. Por eso es que es importante identificarlos, ¿no? Por las consecuencias que traen a largo plazo y por lo que afecta, ¿no? Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, pues vamos a ver todas las funciones mentales que se encuentran afectadas en un trastorno mental. Se encuentra afectada la atención, la orientación. ¿Por qué? Porque a veces estos pensamientos, lo que nos hace sufrir diariamente, hace que nosotros interioricemos la atención. Y a veces tenemos pacientes que nos dicen como, creo que ya no estoy funcionando, creo que mi memoria está mal, creo que me he vuelto, a veces hasta usan términos así, ¿no? Como que estoy tonta, no puedo pensar. Y es porque esta afectividad, estos trastornos por lo general afectivos, están desviando la atención hacia mí, hacia mi pensamiento. Entonces dejo de prestar atención a lo externo y pues así, sin atención, no se puede fijar una memoria. Entonces, por eso también vemos afectada la memoria y el aprendizaje, vemos afectado el lenguaje, las praxias, las náuseas, las funciones ejecutivas, ¿no? En especial cuando hay afectación de la corteza prefrontal, la cognición social, las habilidades visoespaciales, son funciones mentales superiores que se encuentran afectadas por el trastorno mental. Y es por eso que pueden tener consecuencias graves, ¿no? Podemos tener accidentes como caídas, conflictos internos, en especial cuando hay trastornos de la personalidad, que ya profundizaremos en otra clase, que es importantísimo saber, ¿no? Los trastornos de personalidad, personas muy conflictivas, autorreferenciales, que todo el tiempo están teniendo conflictos y a veces no sabemos cómo manejarlas. El suicidio, ¿no? Que en realidad es una de las consecuencias más fatales de los trastornos mentales, porque no solo una depresión puede llegar a suicidarse, ¿no? Sino varias. Tenemos intoxicaciones, envenenamientos, la baja laboral, ¿no? De hecho, ¿qué nos dice la OMS? Que la primera causa de baja laboral es la depresión. Entonces, es importantísimo identificar los trastornos mentales como tal para poder a largo plazo disminuir estas consecuencias que pueden ser tan fatales, porque un paciente de salud mental, aparte de la discriminación que lleva en la sociedad como tal, le empobrecen en muchos ámbitos de su vida. ¿Y qué ha pasado últimamente, ¿no? En cuanto a lo epidemiológico? Que vemos que en el 2019, pásele dos más, doctor. Vemos que en el 2019, una de cada 8 personas en el mundo, lo que equivale a 970 millones de personas, padecían un trastorno mental. ¿Qué pasa en el 2020, después, posterior a la pandemia de COVID? Estos casos incrementan al 26 y al 28%, tanto en ansiedad como en trastornos depresivos. En un solo año vemos cómo han puntuado. Por eso ahora, pues, tenemos más demanda en cuanto a salud mental y es importantísimo que como médicos y primer nivel de salud sepamos cómo accionar ante el mismo. Y pues aquí también podemos ver, ¿no? Cuál es la prevalencia de algunos trastornos mentales. Y pues entre los mayores y los más frecuentes tenemos a la depresión, como les había dicho ya la OMS, la OPS ya nos ha hablado sobre esto, que la depresión es la primera causa de baja laboral. También tenemos trastornos de ansiedad y los depresivos que van por lo general de la mano, ¿no? Y por eso es que tienen muy alto porcentaje como tal de prevalencia. Vemos el uso nocivo o dependencia de alcohol, ¿no? Cuanto a consumo y demás, siempre tiene una razón de ser. Y a veces vemos al paciente que consume y de hecho también hay un estigma y una discriminación hacia el mismo y se lo ve como el consumidor, pero siempre hay una causa bajo eso. Todo consumo, toda adicción tiene una razón de ser, probablemente una depresión enmascarada, un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque el alcohol es un GABAérgico por excelencia, ¿no? Entonces, baja la ansiedad, probablemente la raíz del consumo es la ansiedad, si no estamos dirigiendo adecuadamente el tratamiento y la identificación en primer nivel.
De ahí tenemos trastorno bipolar, trastorno de pánico, psicosis no afectivas, la distimia, entre otros que pues también presentan una alta prevalencia a nivel de nuestra población. Y entre las causas principales, pues tenemos varias, como les había dicho, por eso se denomina trastorno, ¿no? Por la multicausalidad, bajos ingresos, ahora la incertidumbre laboral que tenemos, problemas personales, familiares, los rasgos de personalidad, cómo cada uno enfrenta una situación, cómo ha aprendido, cómo se ha vinculado en su crianza y cómo ha aprendido a afrontar ciertas cosas, excesiva responsabilidad, autoexigencia, de más causas que pueden existir en los pacientes, traumas también. Y pues también esto se traduce a una respuesta, ¿no? Porque a veces pensamos que es solo la afectividad, pero no es así, ¿no? De hecho, hay toda una respuesta que ya está estudiada y evidenciada en torno al cortisol. Como ustedes saben, el cortisol se libera fisiológicamente, ¿sí? Ante el estrés agudo. Pero ¿qué pasa? ¿Puede pasarle, Doc, la diapositiva? Pero ¿qué pasa cuando hay un estímulo estresor constante, un estímulo crónico? Pues hay una respuesta neuroendocrina, una respuesta psicológica y una respuesta inmunitaria que va de la mano con la secreción del cortisol. Ustedes saben, se activa el hipotálamo, se libera factor liberador de corticotropina que estimula la adenohipófisis, se libera hormona adenocorticotropina que estimula la corteza adrenal y se secreta cortisol. Y el cortisol tiene varios efectos que muchas veces pasamos desapercibidos y eso tiene mucho que ver con todos los síntomas que presentan los pacientes, ¿no? A largo plazo daña las neuronas del hipocampo. Y aquí es donde se encuentra la memoria, el aprendizaje. Entonces tenemos, sí, daños cognitivos a largo plazo cuando hay factores estresantes y ya está investigado y evidenciado que, por ejemplo, pacientes, niños, ¿no? Que han vivido en trauma, en hogares muy violentos y demás, el cortisol ha afectado al hipocampo y también afecta a los receptores de serotonina, disminuye los receptores de serotonina. Entonces, el estrés y un estímulo crónico puede estimular una secreción permanente de cortisol que afecta a nivel inmunitario. ¿Qué hace a nivel inmunitario? Disminuye la acción de los fagocitos, de los linfocitos, por eso es que se enferman más, están predispuestos a cualquier contagio, aumenta la glicemia, la glucosa en la sangre, ¿no? Y ahí también tenemos que ustedes que trabajan en primer nivel, por ejemplo, las clínicas que hay ahora, ¿no? En los clubes de la diabetes, siempre manejar la parte emocional de sus pacientes, porque si no se creen que hay, no se maneja la causa real, por ejemplo, de por qué comen tanto, que puede ser un fondo ansioso, pues probablemente el paciente no va a mejorar, ¿sí? Entonces tenemos consecuencias metabólicas, fisiológicas, infecciosas, inflamatorias y emocionales también, ¿no? Genera ansiedad, miedo, depresión a largo plazo, entre otras consecuencias que tenemos en torno a todo lo que ocasiona un factor estresante en cuanto a salud mental. Entonces ahora sí, pues pasando a urgencias psiquiátricas, ¿por qué denominamos urgencias psiquiátricas? Porque si bien es cierto, sí, necesita una atención inmediata, pero a diferencia de la emergencia, no es que corre riesgo ya la vida del paciente, puede ser contenido de varias maneras que ya les vamos a explicar para una posterior atención y derivación. Entonces, entre las primeras causas, y de hecho las primeras atenciones de emergencias psiquiátricas, pues son únicamente dos, que es la agitación psicomotriz y el intento autolítico. Son las únicas urgencias psiquiátricas que nosotros manejamos, pero tienen su grado de complejidad y por ende tienen que ser conocidas para que ustedes sepan también, inclusive cuando les llegue una agitación o un intento autolítico, cómo derivarlo, o si llega a algún trastorno depresivo, bueno, tal vez digo, no es una urgencia, pues puede ser manejado por consulta externa y empezar su sistema de derivación y atención como tal. En la agitación psicomotriz, ¿qué es primero? Son los episodios de agitación que consisten en una exaltación psicomotriz y una alteración psicológica caracterizada por irritabilidad, coprolalia, con o sin agresividad, puede ser. Por lo general no se evidencian alteraciones del nivel de conciencia, el paciente suele encontrarse vigil y orientado, ¿no? Y tenemos causas no psiquiátricas. Entre las psiquiátricas están todos los trastornos mentales, depresivos, ansiosos, demás, que ya les explicaremos más adelante, que tampoco es necesario que ustedes lo identifiquen como tal, sino que sepan manejar la agitación para luego ser derivado.
Y entre las no psiquiátricas, que pueden ser una intoxicación, causas orgánicas, que sí, debe primero, ante un paciente con agitación psicomotriz, descartar una causa no psiquiátrica con exámenes paraclínicos y demás, y pues luego, acorde a los resultados, pues realizar el tratamiento y la derivación pertinente, ¿no? Porque pueden ser por intoxicaciones, puede ser algún impacto cerebral, alguna causa orgánica cerebral como tal, y pues si descartamos todo esto, no hay una afectación orgánica per se, pues es una afectación psiquiátrica y hay que realizar el adecuado sistema de derivación como tal. Entonces, ¿cuál va a ser un poco la caracterización, ¿no? de una agitación psicomotriz? La psicótica y la no psicótica, ¿en qué se diferencian? ¿No? Las alteraciones sensoperceptivas, ¿qué son? Las alucinaciones. En la psicótica sí están presentes y en el no psicótico no, porque pueden ser agitaciones psicomotrices, por ejemplo, en una depresión. No necesariamente van a estar alucinando, pero pueden estar agresivos, irritables, pero no van a estar alucinando. En pensamiento, en el psicótico van a haber delirios, que hay muchos delirios, pero ¿por qué se caracteriza el delirio? Por una idea irreductible a la realidad, ¿no? Como un paciente que venía que todos los paparazzis les seguían, ¿no? Y él tenía una conducta como que le estuvieran persiguiendo, se escondía, estaba siempre con gorra, con gafas, entonces tenía este delirio paranoide. En el no psicótico, pues no hay delirios, pero hay ideas sobrevaloradas. Por ejemplo, que, bueno, tenía una paciente que si bien es cierto, había sido un poco irresponsable en la crianza de su hijo, pero le quitaron los policías y ella se súper agresiva, quería golpear a todo el mundo, pero ella tenía ideas sobrevaloradas en torno a que le estaban perjudicando, que no era justo lo que estaban haciendo los policías. En cuanto a la conducta, en la psicótica pues puede ser desorganizada, agitada, agresiva. En la no psicótica hay agresividad, pero hay congruencia con el estado del ánimo. Como les decía, en las depresiones no psicóticas, no estoy deprimido, pero tengo ira. El depresivo no siempre es el que está llorando por todos lados, sino también es el agresivo, es el enojado. El juicio, ¿no? El juicio es cómo nosotros podemos distinguir lo bueno de lo malo. En el psicótico, pues está desviado, ¿no? Justo ayer veía un paciente que estaba con una agitación psicomotriz y no le reconocía a su padre, inclusive le agredió a su padre, no sabía que era su padre. Pues, no se distingue adecuadamente esto. Y en el no psicótico, pues sí, sí hay claramente un juicio, pues está eh, reservado. Entre los trastornos mentales psicóticos que pueden presentar agitación, está la esquizofrenia, el trastorno bipolar, depresión psicótica, que también la depresión puede llegar a psicotizarse en un estado ya muy, muy crónico y grave. La manía con síntomas psicóticos, que forma parte del trastorno bipolar, trastorno delirante, los retrasos mentales también suelen agitarse con alucinaciones y delirios. En los no psicóticos tenemos los trastornos de la personalidad, en especial el narcisista, el histriónico, el límite, que se caracteriza por una inestabilidad emocional, por mucha intensidad, por baja tolerancia a la frustración, y eso hace que se agiten y se pongan irritables. La crisis de pánico, la depresión grave, el trastorno intermitente, la agitación situacional o reactiva, lo que está pasando en este momento, como tenemos las reacciones al estrés agudo, ¿no? No sé si han visto algunas veces en velorios y demás, que las personas se agitan mucho, ¿no? Una reacción ante el estrés agudo que puede agitarse. No están psicóticos, pero es una agitación no psicótica. ¿Y qué debemos hacer? Pues una adecuada evaluación médica, como les indiqué. Primero, hacer una adecuada historia clínica, un examen físico y mental. Podemos aplicar escalas como el MDQ, PANS, que bueno, ya profundizaremos más adelante, que les pueden ayudar. Test de Goldberg para medir ansiedad, de Edimburgo, el PHQ, que también nos permite ver síntomas ansioso-depresivos, test de depresión de Beck, la escala de suicidio de Pucci, que es la que por lo general siempre vemos en emergencia, ¿no? O el SAT-PERS, que también se utiliza, que es bastante usado en las emergencias. El CAGE, que es para consumo de alcohol, que nos permite saber si hay un consumo problemático de alcohol. Y los exámenes complementarios, que sí son muy importantes, de laboratorio, de neuroimagen, que nos permite saber si es que esa agitación es debido a una causa orgánica o una causa psiquiátrica y realizar una derivación adecuada. Entonces, nos formulamos los casos clínicos en atención primaria y establecemos un plan terapéutico. Se puede tratar en primer nivel, ¿no? Si es una urgencia, pues ya más adelante especificaremos cómo tratar. Pues estabilizo al paciente, lo adecuado será derivar. También se debe pensar en la familia, ¿no?
en una intervención psicológica social, familiar, ambiental, si hay trabajadores sociales, psicólogos, pues también trabajar en equipo, derivación específicamente de salud mental, porque bueno, ya son casos que necesitan ser resueltos por un especialista. Y hay que trabajar también en la devolución, ¿no? ¿Qué decirle al paciente? Tal vez no profundizaremos mucho sobre un tratamiento a largo plazo, pero sí sobre el a corto plazo, ¿no? Entonces, explicar al paciente, porque el estigma en salud mental siempre empobrece al paciente y a su familia. Entonces, explicarles sobre el tratamiento que va a seguir, cómo vamos a intervenir en familia, cómo vamos a intervenir entre los factores estresantes también, ¿no? Porque, a ver, digamos si es que tienen una paciente con un trastorno de personalidad y tiene muchos conflictos en casa, ha vivido un abuso sexual, sigue viviendo con su abusador sexual ahí, entonces probablemente por más que le dé tratamiento y demás, si no controlo lo social, la paciente no va a mejorar, ¿no? Entonces, hay que decirle también al paciente qué esperamos de él, que tiene que adherirse al tratamiento, realizar el adecuado proceso de derivación, de atención que amerita y que de hecho necesita para su recuperación integral. Y también hablar sobre el rol de otras especialidades, ¿no? Puede haber pacientes, sí, con trastornos psiquiátricos, pero que también necesiten apoyo de otras especialidades, como les hablaba del paciente con enfermedades metabólicas, ¿no? Paciente diabético, hipertenso, que sí, medicina interna da el apoyo, pero también es importante dar un seguimiento de otras especialidades. Bueno, ahora les voy a hablar la doctora María Augusta sobre el tratamiento en emergencia. Buenas noches, soy la doctora María Augusta Rivera, especialista en psiquiatría, trabajo por muchos años en el Hospital Psiquiátrico Julio Endara y bueno, también he pasado por los otros hospitales generales. En esta ocasión les voy a comentar sobre el tratamiento en las urgencias psiquiátricas o en las emergencias. En primer lugar, quisiera hacer referencia a lo que mencionó Katy, en donde eh, mencionó que hay dos urgencias psiquiátricas básicas, ¿no? Que son el intento autolítico y la agitación psicomotriz. Sin embargo, les puedo comentar que al hospital no llega solo eso como a emergencia, realmente llega una serie de situaciones que la gente, la comunidad, no puede, no sabe qué hacer, no puede manejarla, se desespera. Entonces podremos topar también el tema de estas otras asistencias a emergencia que no son verdaderas urgencias psiquiátricas. ¿Sí? Entonces, dentro de eso tenemos crisis de ansiedad, tenemos insomnios pertinaces, trastornos adaptativos, porque eso es una cosa muy frecuente cuando algo ha pasado, una ruptura amorosa, alguna situación que no es habitual en el individuo y entonces emocionalmente se altera, eh, no sabe qué conducta tomar, la familia también se desespera y acuden a las emergencias de nuestro hospital y de cualquiera de los hospitales del país. En primer lugar, hablaremos de los primeros auxilios psicológicos que se requiere, bueno, como ustedes son médicos generales o enfermeras, etcétera, no están en el nivel de especialidad y van a llegar una serie de casos en donde lo primero que nosotros debemos dar a un paciente que va por una urgencia psiquiátrica son los primeros auxilios psicológicos cuando hay cómo. Porque resulta que en las eh, urgencias donde hay una agitación psicomotriz, a veces no hay cómo hacer una escucha activa, por ejemplo. Entonces, nosotros, de acuerdo al caso que tengamos, vamos a tomar la opción
a ejecutar. Entonces, en el caso de una depresión, de una ideación autolítica, nosotros podemos hacer primero una escucha activa. En el caso de una ansiedad, podríamos, primerito, antes de cualquier otra intervención, ayudarle con técnicas de respiración. Podríamos ayudarle a que eh, tenga un poco de calma, o sea, logre contenerse un poco y luego seguir con la intervención. Entonces, es muy necesario hacer una categorización de las necesidades del paciente, o sea, por qué viene, nosotros tenemos que ver cómo abordar de acuerdo a por qué viene, o sea, cuál es la causa y tenemos que hacer un análisis. De acuerdo a eso, nosotros podemos hacer una intervención o hacer una derivación a otras redes de apoyo, ¿no? Por favor, la siguiente diapositiva. Ya. Eh, en el caso primero vamos a hablar básicamente de los dos casos que son unas verdaderas urgencias psiquiátricas, que son la agitación psicomotriz y el intento autolítico, ¿no? Es muy frecuente en las urgencias psiquiátricas nosotros por lo general no vamos a hacer un diagnóstico. La persona que ya está entrenada, un especialista, probablemente ya tenga una impresión diagnóstica del paciente. Sin embargo, en el tema de urgencias no es eso lo más importante, sino controlar la sintomatología que generó esta urgencia psiquiátrica, ¿no es cierto? Entonces, quizás podría decir que se va a hacer un tratamiento sintomático de lo que está sintiendo el paciente. Entonces, el objetivo es controlar los síntomas y luego, si es que dependiendo dónde, si es un hospital general, si es un centro de salud, etcétera, podremos luego tomar la decisión de hacer un seguimiento nosotros mismos o de derivar para que el manejo se haga a través de una red más especializada, ¿sí? Entonces, ustedes saben que en la agitación psicomotriz, ya mencionó Katy, las características son la conducta del paciente agitada, donde puede haber gran agresividad. Yo les puedo comentar que ha habido pacientes que rompen los vidrios, lanzan los objetos, agreden a las personas, no solo verbalmente, sino también físicamente. También se hacen daño a sí mismos. Entonces, hay que controlar inmediatamente. Y sí, muchas veces se necesita un entrenamiento, ¿no? Alguien, porque estas características del paciente generan temor en el resto de personas, en el personal médico. Por eso es que hay tanto rechazo en recibir a este tipo de pacientes en los hospitales generales o en los centros de salud. Pero el uso de antipsicóticos y en un inicio hay que usarlos en dosis bastante altas. Bueno, lo que vamos a usar en general son antipsicóticos por vía parenteral. Si no hay por vía oral, ¿no es cierto? Ya vamos a mencionar cuáles son estos y más o menos en qué dosis podríamos utilizarlas, ¿no? Pero primero les voy a mencionar el parenteral, el básico que tenemos es el haloperidol por vía oral, también el haloperidol que hay en tabletas, en gotas, la risperidona, la levomepromacina, la quetiapina tenemos en nuestros hospitales. Las benzodiazepinas, que también podemos utilizarlas por vía parenteral, hay el diazepam y el midazolam, y por vía oral el clonazepam, el alprazolam. Pasemos a la siguiente, por favor. En una agitación psicomotriz, bueno, vamos a tener diferentes niveles en esta agitación psicomotriz, ¿no? Porque hay algunos que la agitación básicamente
se da en el medio en que se desenvuelve el paciente, puede ser en su casa, en su hogar, bajo un estímulo que le generó la agitación psicomotriz. En un caso, por ejemplo, de una esquizofrenia descompensada. Entonces, hubo algún estímulo y el paciente se descompensó o no tomó los medicamentos. Bueno, hay una serie de causas que, como les digo, después es del momento de averiguar lo que pasó. El momento de la urgencia, lo importante es controlar la sintomatología. Y si ese paciente está sumamente agresivo con determinada persona, pues lo más adecuado es que no esté en contacto justamente con esa persona, ¿sí? A veces es con la mamá o con el hijo, no sé. Entonces es necesario, si es que hay cómo, obviamente, la presencia de otras personas que le ayuden, ¿no? Entonces, hay casos en que nos muestran videos los familiares donde el paciente ha estado sumamente agresivo en la casa, llega al hospital y es una santa paloma. Entonces, bueno, ahí es complejo, pero nosotros debemos tomar decisiones acerca de dos cosas. Si nosotros le damos un tratamiento ambulatorio o le vamos a hacer un ingreso al hospital. En el caso de los centros de salud o hospitales generales donde no haya internamiento, por lo general lo que hay que hacer es tratar de controlar esa crisis y luego hacer la derivación. Entonces, para controlar la crisis podemos utilizar el haloperidol en ampolla, ¿sí? Eh, yo he visto que, sobre todo en los hospitales generales o en los centros de salud, tienen mucho temor al uso de estos medicamentos. Si bien es cierto, provocan a veces efectos adversos, la palabra es feos, o sea, que van a generar en el paciente mucho malestar, como por ejemplo la rigidez, la cialorrea, es como que se torciera el paciente, ¿no? Entonces, pero mm, no son, no son tan nocivos a nivel ya de decir que le pueden ser mortal o algo así. No, no, no. O sea, se los puede utilizar y hay que utilizar las dosis adecuadas, porque si ustedes le van a dar 5 gotas, 10 gotas o una ampolla y está muy, muy agitado, no van a conseguir nada, ¿sí? Entonces nosotros por lo menos tendríamos que administrar unos 10 miligramos en ese instante, ¿sí? Aunque le provoque el extrapiramidalismo, que es el efecto más frecuente, ¿no es cierto? Eh, Mientras se hace la entrevista a los familiares y todo, y si no se consigue sedación, en media hora, en 30 minutos, se puede volver a colocar 5 a 10 miligramos de haloperidol. Eh, si sigue en esa institución y sigue o sea, sigue, no se ceda, pues podríamos en una hora volver a colocar 10 miligramos más. Sí, se llama aldolización. Sí, si es que hay la posibilidad, podemos dar el viperideno para controlar los síntomas adversos, ¿no? Pero si no, igual el paciente se va a sedar. Se puede repetir la sedación después cada 4 horas, etcétera, hasta conseguir la sedación. Eh, has- Hasta mientras es importante investigar con la familia, con las personas que le trajeron al paciente qué ocurrió, hacer una nota, tener un poco claro la sintomatología que está presentando ese instante producto de la urgencia psiquiátrica, porque la mayor parte de estos casos sumamente agitados van a ser derivados. Entonces necesitamos que, ya vamos a hablar de la referencia, que esté clara y bien hecha. Otro medicamento que podemos utilizar, sin embargo, este hay que administrarlo por vía intravenosa, el diazepam, que viene en ampollas de 10 miligramos. Podemos administrar entre 10 y 20. Primero administrar 10 miligramos lento y diluido, previo control de signos vitales, ¿no? Porque ustedes saben que le puede bajar la presión.
es mejor diluirlo y ponerlo muy lento para no generar una apnea ni un problema cardíaco. Igual el midazolam también va a producir sedación. Hay ampollas de 5, 15 y 50 miligramos. Podemos utilizar, quería mencionar primero que el diazepam siempre debe ser por vía intravenosa porque una vía intramuscular tiene una absorción errática. Entonces, no vamos muchas veces a obtener resultados con el uso del diazepam, si es que lo ponemos por vía intramuscular. El midazolam sí puede ser por vía intravenosa o intramuscular. Si es vía intravenosa tendrá resultados más rápido, sí, pero igual hay que hacerlo de una administración lenta, si es posible también diluida, ¿no? Hay varios esquemas que se pueden utilizar en estos dos, con estas dos benzodiazepinas para diluirlos y paulatinamente se va consiguiendo la sedación del paciente en los casos de agitación psicomotriz intensa. Una vez sedado el paciente, entonces ya podemos tomar cualquier otra decisión. La más probable es hacer la derivación a un establecimiento de salud de mayor complejidad, ¿no es cierto? Ya, pasemos a la siguiente diapositiva. Tenemos otros medicamentos que no son por vía intravenosa y que además pueden ser utilizados probablemente cuando la urgencia psiquiátrica no sea tan, como les digo, de tal magnitud que genere daños colaterales, ¿no? Entonces, podemos utilizar otro tipo de benzodiazepinas, como por ejemplo el clonazepam y el alprazolam por vía oral. Hay en gotas y en tabletas. Por favor, si es. En gotas y en tabletas, nosotros podemos utilizar entre 0,25 a 6 miligramos por vía oral, de acuerdo a la necesidad de la sedación, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que, bueno, como es una urgencia, nosotros lo podemos utilizar en ese día y a lo mejor un par de días, pero hay que tener en cuenta que estos medicamentos producen dependencia, que tienen una vida media larga, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, de acuerdo a la intensidad de la sintomatología, vamos a tomar la decisión de dar entre 25 miligramos a 6 miligramos, ¿no? Lo más probable es dar una tableta de 2 miligramos, por ejemplo, o el equivalente en gotas de los 2 miligramos, ¿no? O sea, un mililitro de gotas, ¿sí? Alrededor de 35 gotas son 2,5 miligramos. Y es más fácil administrarlo en un vaso de agua, ¿no? Las gotas que a veces el paciente no quiere tomar las tabletas y escupe, o sea, hay una serie de circunstancias que rodean a esta emergencia psiquiátrica. El alprazolam solamente tenemos en tabletas y también se le puede dar en una dosis de 0,5 miligramos a 6 miligramos. También hace depender. Tenemos otros neurolépticos que se pueden dar por vía oral para controlar también la sintomatología cuando esta no es muy intensa. Tenemos la risperidona que viene en tabletas de 1, 2 o 3 miligramos y podemos dar, aquí en la diapositiva dice hasta 8, pero se puede dar hasta 9, 3 miligramos 3 veces al día podemos dar, ¿no es cierto? También provoca extrapiramidalismo la risperidona. Sin embargo, con menor frecuencia e intensidad que el haloperidol. Y por último, tenemos acá, bueno, no por último, porque también hay la levomepromacina, la quetiapina que hay en tabletas de 25, 50, 100 y 300 miligramos. Se puede utilizar hasta 600 miligramos de quetiapina.
pero no es no es tan rápido el efecto tampoco. Y, ¿ves? Es una dosis bastante alta, 600 miligramos. No produce menos de extrapiramidalismo que los otros medicamentos. Vamos a conseguir, eso sí, una sedación excesiva, pero vamos a tener también en el electro un efecto adverso que es la prolongación del segmento QT. Tenemos adicionalmente a estos medicamentos el uso de, no, antes de esta diapositiva no está puesta ya el uso de la levomepromacina, que es un neuroléptico bastante sedante. Se demorará más que las ampollas en hacer efecto, pero es muy sedante, y si el paciente está sumamente agitado, con 100 miligramos de levomepromacina, que es una tableta, entonces podemos obtener una buena sedación, ¿sí? Pasemos a la siguiente. En muchos pacientes, como les decía, la situación del paciente, la sintomatología del paciente no permite, el paciente no quiere tomar nada por vía oral, ¿no? Dice, no, yo no tengo nada, déjeme, y sigue agresivo. Entonces ahí nos toca intervenir con la medicación por vía parenteral. Obviamente tampoco es que sea muy simple, porque el paciente no se va a dejar inyectar fácilmente. Si no quiere ni siquiera tomar una pastilla, menos va a querer dejarse inyectar. Entonces, ya vamos a hablar de la intervención del equipo de emergencias, que tiene que contener esta emergencia de agitación psicomotriz, ¿sí? Entonces, cuando hay posibilidad de vía oral, podemos utilizar también la risperidona más el clonazepam, ¿sí? No hay ninguna contradicción en el uso de los dos fármacos. Podemos utilizar la quetiapina con el clonazepam. El haloperidol también se puede utilizar, no en la misma, no en la misma jeringuilla, pero primero el uso del haloperidol en ampollas, y adicionalmente poner luego el diazepam intravenoso, y se consigue una buena sedación, al igual que se podría utilizar el haloperidol más el midazolam en ese paciente agitado. Veamos la siguiente. Ya, entonces les decía, bueno, antes de eso, no, retrocedamos un poquito. Antes de eso, bueno, esto les estoy hablando de las urgencias por agitación psicomotriz, porque las urgencias por intento autolítico, ahí sí se debe practicar mucho la escucha activa, saber qué le pasa al paciente, permitirle que se desahogue. La catarsis es un elemento muy importante para estos momentos de crisis, ¿no? Pero hay que conseguir tener muy claro si el paciente verdaderamente quiere quitarse la vida, si ha perdido el sentido, ya no tiene sentido su vida, ¿sí? Y tiene un plan preestablecido, él quiere morirse. Entonces, en esos momentos no se puede arriesgar a que el paciente tenga la oportunidad de quitarse la vida. No se puede. Entonces, ahí es inminente un ingreso, ¿no? O la presencia de un cuidador permanente, y darle una sedación, quizás no como la del paciente agitado, sino más bien con benzodiazepinas en lo posible, para que eh, se duerma y luego se despierte, y luego contestaremos, pienso yo, las preguntas, ¿no? Y luego se despierte, valoraremos si está más tranquilo, la posibilidad de que haya sido una ideación autolítica que ocurrió de manera impulsiva, ¿no? Que puede pasar, o si la ideación autolítica es persistente, pues entonces ahí sí eh, tendremos que utilizar antidepresivos, y ustedes saben que los antidepresivos tienen un tiempo
para poder actuar. O sea, los que tenemos en el ministerio demoran entre 2 a 3 semanas para que inicie su acción, ¿sí? Que son la fluoxetina y la sertralina. Entonces, estos nos sirven en un momento de urgencia, ¿no? Esos ya sirven para el seguimiento. Hay otros que no son que no hay en el ministerio, como el escitalopram, la bortioxetina, la venlafaxina, etcétera. Hay un montón que son, tienen una acción mucho más rápida, ¿no? Pero todos son para el seguimiento, no para el momento de la urgencia psiquiátrica, ¿sí? Ahora sí, pasemos a la siguiente, por favor. Ya, entonces nosotros para poder contenerle a un paciente agitado, muchas veces vamos a requerir de la sugestión mecánica. Y bueno, estas correas que ven aquí, no pienso que existen en los lugares de atención de primer nivel, ni siquiera de segundo nivel, ¿no? Nosotros tenemos en tercer nivel, pero es raro. Entonces, yo pienso ahí sí que hay que improvisar. Y esto sumado al temor que tiene el personal de salud, la familia, todo el mundo, es muy complicado. Realmente es un poco difícil explicarles a través del Zoom cómo se hace la contención, pero en el caso ya de una necesidad urgente, a ver, lo más adecuado es que una contención se haga entre 5 personas. Una persona debería contener la cabeza y cada y las 4 otras, cada una de las extremidades del paciente. Una de las personas, solo una, debe dirigir la operación de sujeción, ¿sí? Decir, a ver, usted acá, porque si todos hablan a la vez, no se consigue nada, el paciente está sumamente agitado, se mueve, patea, insulta, golpea, escupe, o sea, tiene una serie de actitudes, entonces hay que ser ordenados en esto. Intentar cabeza fría, digamos, para poder sujetarle de manera adecuada sin hacerle daño, porque obviamente también se puede abalanzar encima y luego le rompe algún hueso. No, no se trata de eso, sino de hacer una contención adecuada. Eh, Podría decirles que en casos extremos donde no exista mucho personal y además no haya estas correas y todo eso, y el caso se vuelva pues muy complicado, nosotros utilizamos una cobija o una sábana y se le lanza a esta cobija, esta sábana sobre la cabeza del paciente, de tal forma que pierda la visibilidad y en ese momento que pierde esa habilidad, es el momento de todos sujetarle de las extremidades para poder contenerle y ahí, como no hay correa, sujetarle justamente con sábanas o algo de eso, para poder administrarle la medicación. De lo contrario, el paciente no se va a dejar poner la medicación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí no tienen ustedes, pero hay los puntos de sujeción, de acuerdo a la agitación del paciente, uno le puede sujetar en 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿no es cierto? Los 4 las extremidades y el punto este del estómago que también debe estar sujeto para que el paciente no se haga daño. O pecho también, más que estómago, es en el pecho donde va esta última correa. Vamos a la siguiente. Ya. Luego, una vez que nosotros hemos identificado la sintomatología que debemos contener en ese paciente para que no haga daño ni se haga daño, y hemos logrado de alguna manera atenuar esta sintomatología, entonces debemos derivar al especialista. Como les decía, es bien importante saber qué le pasó, eh, por qué fue, qué detonó esta conducta del paciente, si tiene antecedentes de una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, una agitación puede tener antecedentes de una enfermedad previa como bipolaridad y en el episodio maníaco puede hacer un cuadro de agitación, la esquizofrenia, en el consumo de sustancias es muy, muy frecuente la agitación psicomotriz y la sintomatología psicótica.
también en trastornos orgánicos como la epilepsia, en retraso mental, también es frecuente la agitación psicomotriz. Entonces, para poder hacer una buena derivación en el documento, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? En el documento, bueno, hay que llenar esos datos, ¿no es cierto? Es muy importante todos los datos, apellidos, nombres, cédulas, teléfonos de referencia, claro, de la familia, donde vive, todo esto, ¿no? Y luego, si es que ustedes están a en un nivel inferior al nivel superior, vamos a hacer una referencia, ¿no es cierto? Si nosotros, si el paciente se va a otro sistema de salud como el IES, el ISPA, el ISPOL, nosotros no vamos a hacer una referencia, sino una derivación, ¿sí? Entonces vamos a poner de dónde va, o sea, del Ministerio de Salud a eh, a un sistema de salud distinto, al IES, por ejemplo, o si es privado, igual. O sea, no sé si en el privado tenga una hoja de referencia, pero se debe mandar un documento donde informen el resumen del cuadro clínico. En el caso de los sistemas de salud que tenemos, Ministerio de Salud y ISPA, es importante poner el motivo de la referencia, ¿no? Y por lo general, si es que es de un nivel inferior a un superior, va a ser que o no hay una limitada capacidad resolutiva o falta de profesional, etcétera. En el resumen del cuadro clínico, sí vamos a mencionar que tiene tal antecedente de consumo, por ejemplo, pero lo más importante es mencionar qué sintomatología tiene, o sea, si está agresivo o o si es intento autolítico, si tiene un plan para matarse, etcétera, etcétera. O sea, hay que detallar la sintomatología con letra clara, porque si no nos llegan unas cosas que ni se entiende nada y no tenemos la posibilidad de saber cómo estuvo, peor si va sedado ya, ¿sí? Entonces necesitamos esa información. El diagnóstico, yo pienso que podrían poner agitación psicomotriz, episodio psicótico agudo. No necesitamos que hagan un diagnóstico de qué sé yo, de esquizofrenia paranoide, ni de trastorno de ideas delirantes. No, o sea, no. Aquí el diagnóstico de ustedes es cómo le vieron en la urgencia, ¿sí? O una depresión severa, no sé, episodio depresivo grave con síntomas psicóticos, sin síntomas máximos, ¿no? Pero no tratar de poner un diagnóstico demasiado elaborado, porque no van a tener esa información, no van a tener los datos como para saber dar un diagnóstico certero. ¿Qué más? Digamos, ya. Un poquito por el tiempo, solo voy a mencionar que en todos los trastornos mentales pueden terminar en una urgencia psiquiátrica, ¿no? Estos, sobre todo estos que están mencionados en la diapositiva, los orgánicos. He visto trastornos eh, orgánicos que han desembocado en una agitación y una agresividad terrible. Los consumos de sustancias que ya les mencioné, todos los esquizotípicos, la esquizofrenia, otros con sintomatología psicótica, los trastornos del humor como la manía, ¿no es cierto? Incluso hay depresiones agitadas, los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes, les había dicho de la crisis de pánico, ¿no? Del ataque de pánico. Em, menos, menos urgente, o sea, menos agitación se va a producir en los otros, como trastorno de comportamientos a disfunciones fisiológicas, trastornos de personalidad, pero sí, en estos, por ejemplo, es muy frecuente pacientes con trastornos de personalidad que hacen intentos autolíticos. Entonces, ahí sí es muy importante con la historia clínica, con la información que da la paciente, con la información que da la familia, determinar si son
verdaderos intentos o solo son llamados de atención, ¿no es cierto? Llamar la atención a la familia, querer conseguir algo con una manipulación y eso cuando llegan al ya derivados, o sea, uno se da cuenta que no fue un verdadero intento, no fue una verdadera depresión, ¿sí? Trastornos del comportamiento y de las emociones del comienzo habitual en la infancia y adolescencia son actitudes de los adolescentes que muchas veces debido a la información que reciben por las redes sociales, las modas que aparecen, sumado esto a unas relaciones de apego inadecuadas, van a dar lugar a comportamientos alterados que pueden conducir o a cuadros de agitación o a cuadros de depresión o de falta de control de impulsos que pueden terminar en un intento autolítico. Entonces, básicamente sería esto en cuanto al tratamiento. Sigamos. En los cuadros psicóticos, bueno, esto quizás no es tanto de las emergencias, ya después nosotros podríamos más adelante en alguna otra capacitación hablar de las características de los cuadros psicóticos y de los cuadros depresivos y diferentes patologías. Sigamos. Ya, entonces esto sería básicamente lo que implica el tratamiento en las urgencias psiquiátricas. Pues ahora sí podríamos dar paso si es que hay preguntas para responder. Ok, muchas gracias, doctora. Agradecemos a la doctora Katy y a la doctora María Augusta por haber esta síntesis en tan poco tiempo, una temática tan amplia. Hay una pregunta, dice, ante el caso de piramidalismo, ¿cómo debemos proceder? Ya, bueno, existen medicamentos como el hiperideno que va a controlar de alguna manera y si no es ese, también el uso de benzodiazepinas nos puede ayudar a controlar el extrapiramidalismo. Siempre hay que tener cuidado, hacer un seguimiento preciso y permanente, porque el uso de neurolépticos en altas dosis y prolongado, pero puede conducir a un síndrome neuroléptico maligno, ¿sí? Pero este, no es tampoco tan frecuente, ¿no? Y hay que hacer una valoración riesgo-beneficio. Entonces, podríamos usar viperideno o una de las benzodiazepinas, como el diazepam o el clonazepam en gotas, para controlar el extrapiramidalismo. Ujú. Muchas gracias. Ahí nos van comentando, ¿Cómo se hace la dilución? Decían, ¿no? así es. Bueno, o sea, como estamos en el caso de una urgencia, ¿no? Siempre va a haber una solución salina en la emergencia, entonces podemos tomar la jeringuilla, el diazepam tiene 1 ml, ¿no? El resto de la jeringuilla lo podemos diluir ahí, la solución salina y se lo aplica de manera lenta, muy lenta, lo más lento posible, ¿no? Entonces el paciente poco a poco ya se va sedando inmediatamente de que entra la sustancia en la sangre. Ujú. Dependiendo de la siguiente pregunta que dice el uso de la risperidona, dependiendo de la intensidad de la emergencia, ¿no? Porque realmente, eh, si es que es una agitación, difícilmente, y solo si no tenemos nada más, tendríamos que utilizar por lo menos unas 30 gotas, no sé, o más inclusive de, de, de risperidona para conseguir algo de sedación.
siempre por eso es complejo, ¿no? Porque no es siempre, la dosis no es de acuerdo ni al peso, ni a la talla, ni al sexo, como es en muchas otras patologías, que uno dice, ah, pesa tanto, hace el cálculo y le da. No, no, no. Aquí es de acuerdo a la intensidad de la sintomatología e incluso a los antecedentes, porque si es un paciente consumidor, no le va a hacer efecto fácilmente, así le den una dosis altísima de los medicamentos. O, si es un paciente que ya tuvo una patología psiquiátrica, una esquizofrenia, por ejemplo, y tiene una descompensación, ¿sí? Tiene un episodio que se descompensa. O sea, tampoco le va a hacer efecto eh, una dosis baja, ¿no? Entonces, eso sí es bastante subjetivo, pero más o menos podríamos decir, o sea, lo que les pusimos en las diapositivas, ¿no? 2 ampollas de haloperidol o una tableta de 2 miligramos de risperidona, lo que equivale a 40 gotas. 40 gotas de risperidona son 2 miligramos. Ujú. Bueno, le está agradeciendo, doctora, la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Estamos por cerrar esta clase. En Muy buenas noches, doctor. No sé si es que podría de pronto hacer un comentario. Claro. Ya, muy buenas noches, doctor. Ante todo, felicitándole por la maravillosa exposición, muy clara, muy entendible para todas las personas. No sé hacer dos cositas nada más. Aquí en nuestro país, según tenía entendido, tenemos muy poco déficit en cuanto a médicos psiquiatras, entonces no nos alcanzaba ni siquiera para cubrir la demanda que en casos digamos, para lo suficiente para la demanda que necesitamos, uno. No sé si es que eso de pronto ya cambiaría las estadísticas y todavía ya podremos tener más acceso a profesionales. Y la otra es, nosotros sí, muchas veces el Ministerio de Salud Pública o las políticas en cuanto a nuestro país se dan en que nosotros sí debemos de dar una atención a lo que son los pacientes, pero muchas veces sí nos olvidamos también el otro lado, el de que nosotros también como profesionales también necesitamos también tener una descarga, necesitamos también valoraciones como sucede en otros países donde que también dan mucha atención a la salud mental del profesional de la salud. Entonces recién acabamos nosotros de pasar una etapa muy crítica que fue el COVID-19, muchas personas afectadas en su salud y aún así teníamos que seguir pensando que nada pasa y seguir estando de pie para los demás. Entonces, nada más solo esa acotación de tratar de decir de que en algún momento pensamos que en nuestro país la salud mental sea una prioridad, no solo para el paciente, sino también para los profesionales de la salud. Nada más eso, mi doctora. Sí, más parece que era un comentario. No sé si tal vez Katy o la doctora nos quieren hacer una contrarréplica o si no, pasamos a la pregunta que estaba aquí formulada sobre la quetiapina. En adulto mayor. Bueno, la quetiapina es uno de los medicamentos más seguros en el adulto mayor, ¿no? De hecho, en esto pues hay que tener mucho cuidado porque que vemos que por lo general a veces se prescriben mucho los medicamentos Z, ¿no? Como sotriflona, solpidem en adulto mayor y estos tienen efectos adversos a largo plazo en hipocampo. Entonces, eh, hay que tener cuidado con esto y pues sí, la quetiapina sí es un medicamento que se puede usar como hipnótico en el adulto mayor por el tiempo que lo necesita, ¿no? Al menos, por ejemplo, en demencias, son pacientes que ya van a usar quetiapina de manera crónica. Lo que hay que hacer siempre es como un perfil hepático, ir en monitorización y trabajar en conjunto con geriatría para monitorizar la parte metabólica del paciente, pero la quetiapina es uno de los medicamentos más seguros en adulto mayor. No benzodiazepinas para insomnio, por favor, en adulto mayor. Eso deteriora, causa deterioro cognitivo igual a largo plazo, no medicamentos secos. Y claro, ya vamos viendo otros temas interesantes.
porque la salud mental, como ustedes saben, es todo un universo, no un mundo, sino un universo, y por eso precisamente les quiero yo solicitar que en la encuesta que les vamos a proponer en el grupo de chat, por favor, pues nos puedan aportar con temas que podrían ser importantes para organizarlos. Se avecina el curso sobre el tema de psiquiatría y salud mental en general, y nos gustaría a nosotros que nos recomienden los temas que son en la práctica para ustedes beneficiosos. Entonces, pues estaremos comunicándonos frente a esto. En este momento nos queda solamente agradecerle a la doctora María Augusta, a la doctora Katy por su magnífica presentación, comprometerla siempre para estar formando parte de estas actividades, y pues a todos los participantes igualmente agradecer su valiosa participación, y pues estaremos comunicándonos a través del chat para organizar las actividades que acabo de mencionar. Estimadas doctoras, muchas gracias. Gracias, igual.